tardes a todos, senadores, senadoras. La verdad que es para mí un orgullo poder estar en este momento histórico y que me hayan permitido venir a contar un poco la experiencia. Yo soy en este momento la presidenta de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil, la tesorera de la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción. Son dos sociedades nacionales. Pertenezco a la Federación Internacional de Ginecología Infanto-Juvenil y también soy miembro del Comité de Infancia y Adolescencia de la Federación Latinoamericana de Ginecología y Obstetricia. Yo quería empezar diciendo que yo vengo a hablar de la vida y no de la muerte, y vengo a hablar de los derechos y no de imperativos. Quería contarles un poco mi trayectoria para entender desde dónde yo hablo. Yo empecé mi residencia en el Hospital Pirovano en la ciudad de Buenos Aires. Cuando terminé la residencia fui al Hospital Héroes de Malvinas de Merlo, segundo cordón del conurbano bonaerense. Tengo mi consultorio privado en San Isidro y en Belgrano, clase media, media alta, muy distinto de donde trabajo en hospital. Actualmente no trabajo más en hospital. Y además, como mi expertise es la adolescencia y la anticoncepción, he trabajado en todo el país, desde La Quiaca hasta Ushuaia, trabajando en prevención, en derechos, en salud sexual y salud reproductiva y sobre todo en anticoncepción. También tengo que contarles que en los primeros años que yo trabajaba en el Pirovano, uno de los primeros shocks que recibí fue el de recibir una niña de 14 años que se había provocado un aborto y que por supuesto entró a la guardia con un síndrome de Mondor, que es una infección masiva, y que por supuesto murió. Y que en ese momento, en los años 90, además había que ocuparse mucho de saber si se lo había hecho el aborto o no, como si eso cambiara en algún punto lo que nosotros íbamos a hacer por ella. Y la paciente, hasta el momento en que murió, negaba absolutamente, como todas las pacientes, que se habían hecho algún procedimiento. Esto me marcó muchísimo y yo decidí en ese momento trabajar para que esas muertes no sucedan más, porque es una muerte evitable, porque esa niña debería estar hoy con nosotros y probablemente tendría otros hijos, y de haberle proporcionado algún asesoramiento o alguna información o acompañarla, esto no hubiera ocurrido. También por esa época, 90, nosotros recibíamos a pacientes que se ponían unas pastillas de permanganato de potasio, son unas pastillas negras que lo que hacían era quemarle la vagina, entraban con hemorragias y por supuesto su embarazo continuaba. Y también, lamentablemente, muy acostumbrados a sacar tallos de perejil, ajos de los úteros de las pacientes, que cualquier cosa hacían para poder terminar con ese embarazo. Esto también se los puedo decir, tanto en mi consultorio privado como en todo mi recorrido. La mujer que decide que ese embarazo no va a continuar, no lo va a continuar por nada del mundo. Y así sepa que se va a morir en el intento, se va a morir, no lo va a tener. Esto es para contarles un poco por qué trabajo tanto en todos estos temas y sobre todo en prevención, porque si bien estos datos ustedes los estuvieron escuchando y yo no quiero tanto repetirlos, tenemos que saber que todas estas muertes, que todas estas hospitalizaciones, que todos estos abortos inseguros, que toda la morbilidad, que son las enfermedades que quedan después de haber provocado un aborto, la que no murió queda con secuelas de todo tipo. Son prevenibles y son absolutamente prevenibles. ¿Cómo? Con educación, con métodos anticonceptivos, con atención del posaborto y con el aborto seguro y en condiciones óptimas. En el caso de las adolescentes a nivel mundial, esta es una publicación de febrero del 2018, ustedes ya escucharon mucho, pero no importa, son muchos. 16 millones de adolescentes de 15 a 19 años dan a luz por año, 1 millón de menores de 15 años. Es la segunda causa de muerte en adolescentes. 3 millones de adolescentes se someten a abortos peligrosos en el mundo. Y los bebés de madres adolescentes tienen un riesgo superior a morir que aquellos de madres mayores de 20 años. Y las adolescentes menores de 15 años tienen mucho riesgo de morir en ese embarazo, porque es un embarazo de alto riesgo. En uno de estos días preguntaban, no sé si no fue usted, si esto de
que sea voluntario el interrumpir un embarazo entre las 0 y las 14 semanas cuando no corría riesgo de vida a la madre, le parecía bien. No me acuerdo a quién se lo había preguntado, creo que había sido. Y la doctora, creo que la doctora de Chubut había contestado que todo embarazo es posible de tener un riesgo y de que la paciente sufra durante ese embarazo y pueda morir. Pero además existen otros factores que nosotros no podemos manejar, como que existe una enfermedad biológica no quiere decir lo único que va a generar la muerte en una paciente. Una paciente puede suicidarse, y de hecho hay muchas que se suicidan cuando no se animan a contarle a su padre o a su entorno a esa situación. Entonces, el riesgo de vida es más allá de una enfermedad biológica, es de un tema social y de un tema psicológico que tenemos que tener en cuenta. Esto a grandes rasgos y porque me parece muy gráfico. ¿Qué pasa cuando los países tienen leyes menos restrictivas? Los abortos son en condiciones seguras y como recién explicó la doctora Salmún, estos abortos son medicamentosos, el 85% se resuelven con misoprostol solo, si tenemos mifepristona el 95% se resuelven y solo queda un pequeño porcentaje para hacer por AMEU, que es una aspiración muy sencilla con una jeringa. Y las complicaciones de este tipo de abortos son menores al 1%. Esto que en los países desarrollados tenemos muchísimo menos tasas anuales de abortos y en los países subdesarrollados con leyes restrictivas tenemos muchísimo más. Pero sobre todo quiero hablar de lo que yo hago todos los días, que es prevención primaria. ¿Cuál es la prevención primaria del aborto? Es la educación sexual integral y la anticoncepción. Y esto está clarísimo. Y no puede haber una ley de interrupción legal del embarazo si no trabajamos fuertemente en esto, que se viene trabajando hace muchos años, desde que está la ley. Por supuesto falta mucho, pero estamos trabajando, de eso me ocupo habitualmente. Entonces, además, quería contarles que los embarazos no intencionales o no planificados dependen de un innumerable número de factores, ¿sí? Tenemos la violencia que todos conocemos, que puede ser abuso, puede ser violación, pero también yo recuerdo una paciente mayor que en el consultorio me pidió por favor que le escriba un certificado porque el marido no le creía que para hacerse un Papa Nicolau necesitaba 2 días de no tener relaciones sexuales. Y eso es violencia, porque yo dudo que el marido de esta mujer se pusiera un preservativo para tener las relaciones y ni siquiera valoraba si la mujer quería o no quería tener relaciones. Por supuesto, la falta de información sobre los métodos anticonceptivos que tiene la población, que tienen muchos médicos. Escuchamos ya la semana pasada la barbaridad de decir que el preservativo no sirve ni siquiera para prevenir los embarazos, lo cual es cierto que tiene una falla, pero la falla es por rotura o por mal uso o por poco uso o uso posterior al momento que hay que usarlo, pero además también tenemos muchos mitos con otros métodos anticonceptivos. La anticoncepción de emergencia. La anticoncepción de emergencia es la última oportunidad que tenemos para evitar un embarazo no intencional y sin embargo nos cansamos de escuchar que no se pueden usar más de 2 por año, que es una bomba hormonal, que trae muchos trastornos. Nada de eso es cierto. La anticoncepción de emergencia es un método que retrasa o inhibe la ovulación, que no tiene ningún riesgo, que cumple con todos los requisitos de un medicamento de venta libre, aunque todavía no lo es en Argentina, en otros países del mundo es, que no tiene riesgo para la salud y que posiblemente sea la última oportunidad que tiene esa paciente de evitar un embarazo. Sin embargo, no lo usan porque la amiga, la vecina o escuchó en la radio que mejor no porque puede hacer daño. El otro método que quiero resaltar es el DIU. El DIU, otro método que tiene todos los mitos del mundo, y yo les voy a aclarar brevemente porque se acaba el tiempo, que el DIU es un método anticonceptivo que evita la fecundación, que el mecanismo de acción lo tiene el cobre, que el cobre altera los espermatozoides para que no puedan fecundar y así funciona, y que es el método de elección recomendado por todas las asociaciones del mundo y por la OMS como primera elección en las pacientes adolescentes. ¿Por qué? Porque son las más fértiles y son en las que tenemos que usar los mejores métodos. Y la otra cosa que quiero aclarar antes de que termine es que los métodos más efectivos son los métodos de larga duración y son los que se están trabajando desde las políticas de salud pública y desde las sociedades científicas para usar en las adolescentes y en todas las mujeres. Son los DIU, los medicados con levonorgestrel y los de cobre y los implantes anticonceptivos. Pero aunque estos métodos son los más efectivos y tienen una falla menor al 1% global, que esto habla de un muy buen método,
igual tienen falla. Igual que la ligadura tubánea tiene un 0.04% de falla. Entonces, una paciente que se hizo una ligadura tubaria claramente no quiere un embarazo. Y entonces, ¿ustedes creen que esa paciente va a seguir con un embarazo? Probablemente no, como es lo que me enseñó la experiencia. Aquella que decidió no tener ese embarazo no lo va a tener y tiene el derecho de hacerlo de la mejor forma posible y sin poner su vida en riesgo. El equipo de salud hoy, sin esta ley, por supuesto debemos no juzgar, debemos ofrecer una escucha objetiva, debemos evitar que la mujer recurra a métodos inseguros, como con la reducción de riesgos y daños, escuchando a la paciente, asesorándola en qué cosas van a poner en riesgo su vida y qué cosas no las van a poner. Aquella paciente que entre dentro de lo que llamamos interrupción legal del embarazo, que existe en el Código, en la Constitución desde 1921, poder ofrecerle esta situación, cosa que no está sucediendo, y por supuesto ofrecer anticoncepción post-aborto inmediato. Nosotros tenemos que prevenir el embarazo no intencional o no planificado. Por supuesto, como lo dije antes, y a lo que yo me dedico es a la educación y a la anticoncepción. Pero cuando esto ocurrió y cuando la paciente ha tomado una decisión, lo más angustiante para la paciente es que está fuera de la ley. Viene al consultorio, tanto en el privado como en el público, pero más en el privado, porque esto hace una diferencia entre la que accede y la que no accede. La que accede tiene su médica, tiene su rutina, la conoce de hace años, tiene confianza, puede acercarse y preguntarle. La hospitalaria no tiene, nunca sabe quién la va a atender, es la que justo le tocó en suerte y por ahí le escucha y tiene tiempo y por ahí no tiene tiempo y está haciendo otra cosa. Y esto marca una gran diferencia porque hay que contener a la paciente, hay que ayudarla y hay que acompañarla para que no se ponga un perejil, para que no se ponga un ajo. La verdad que el advenimiento del misoprostol ha permitido que tengamos muchísimos menos ingresos con infecciones y pacientes que se mueren, pero todavía se utilizan, como dijo la doctora Salmún, mal. Entonces, hay que saber cómo utilizarlos, porque las herramientas están, pero no se saben cómo usar. Y por supuesto, esto de incluir a la paciente, que venga, que le expliquemos cómo puede hacerse un aborto seguro o cómo no morir en el intento, nos permite hacer anticoncepción posaborto, entonces vamos a evitar el segundo aborto de esta paciente. El 97% de las pacientes, pasó en Uruguay, pasó en México y en todos los países, que se realizan una interrupción legal del embarazo en un ambiente seguro y contenido, se van con un método anticonceptivo y entonces estamos evitando un segundo aborto, que si no, seguro va a ocurrir, porque esa paciente que lo hizo con lo que leyó en Google, con lo que encontró, con lo que le dijo la vecina o la prima, no va al centro, no usa un método seguro y tenemos el riesgo de que vuelva a sufrir otro aborto. En Beijing, en 1995, se plantea la sexualidad como la posibilidad de un ser humano de tener relaciones gratificantes, sin riesgo, sin coerción, sin riesgo de contagiarse infecciones y decidiendo cuándo, cómo, con quién y si quiere tener algún embarazo. Señores senadores, señoras senadoras, me parece que es una oportunidad histórica de cambiar la historia. Esto es poder hacer algo. Si no se vota esta ley favorablemente, vamos a seguir como estamos, teniendo muertes, teniendo daños, teniendo lesiones. Si se vota favorablemente, tenemos la oportunidad de cambiar, mejorar y además trabajar mucho más en prevención. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, doctora. ¿Nos deja el resumen? Perfecto. Convocamos a Chinda Concepción Brandolino.